en el estudio Rose Sandoval, quien todavía está en estas resonancias de la celebración de su cumpleaños. Y bueno, ahí están las mañanitas en un momentito más. Muchas felicidades, Rose. Qué lindo que estás atravesando, transitando esta franja del retorno solar, que según el estudio de tu carta es un año que será dedicado por completo a tu desarrollo y pues el vínculo con todo esto que vienes haciendo hace muchos años. Qué lindo que estás asumiendo esta responsabilidad y nos da muchísimo gusto celebrarte esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Con el trascendido Vicente Fernández. Sí, por cierto. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué perspectiva tienes de este año? ¿Qué ves como aquello que puede ser realizable de todo lo que vienes haciendo en estos años, yo diría? Sí, pues continuar obviamente con la coordinación de estos talleres. Estamos buscando nuevos productos, servicios que ofrecer a la comunidad también. Obviamente pensar muy bien en la parte económica que está ahorita muy latente y que sí, a nivel mundial sabemos que va a haber un reacomodo económico, ¿no? También obviamente planes de una formación que estamos compartiendo con la abuela Jimena Vera, que está en Chile, ahorita está en la Danza del Sol aquí en México, en Chalmita, y mi interés es formarme con la abuela también como facilitadora para este tipo de ceremonias, de rituales de paso, lo que siempre nos has compartido, ¿no? Pero sí, ahora desde el ámbito de la energía femenina. Sí. Y bueno, yo sé algunos rituales por las órdenes iniciáticas donde he pertenecido, pero obviamente es un trabajo más místico y ese es un trabajo como más de energía femenina, más enfocado obviamente a los ciclos de la luna, y ese es como de alguna manera estas vertientes, ¿no? Obviamente seguir organizando viajes, ya gracias a que la pandemia va de salida, al menos en la parte de que podemos ya estar viajando. Y obviamente seguir organizando ese tipo de retiros que podemos estar conectando con la naturaleza, adquiriendo conocimiento de los facilitadores y un fin de semana que obviamente nos pueda conectar con el trabajo ininterrumpido de un tema en específico, ¿no? Entonces, sí, de hecho, yo reconozco tu constancia, tu consistencia, puesto que llevas por lo menos 6 años dedicada a la coordinación de los colegios, Ayurveda, el de medicina tradicional, medicina integrativa que se abrió este año. Un poquito menos, porque fíjate, yo me acuerdo que entré en el 2013, primero como Relaciones Públicas del Planeta 2013 Radio. Así es. Cuando mi hermanita Vicky me pasó la estafeta, y luego el siguiente año, en el 2014, empecé como Relaciones Públicas de Televisión. Y según los registros del Facebook, porque pues luego Facebook recuerda los años, y en el 2015 empecé, yo trabajaba en oficina en la área profesional, y desde el 2015 yo empecé a coordinar los talleres, sin estar obviamente todo el tiempo, pero desde tras bambalinas, empecé a organizar. Entonces sería 2015 sí, que empecé a organizar un taller, que otro, ya sabes, empezamos con poquito, ¿te acuerdas? Claro. Que era 1 o 2 talleres a la semana. O sea, sí. Y bueno, de eso se trata, pero sí lo que es admirable es la forma como se hace consistencia y se está trabajando de manera constante, pues una cuidadosa oferta de herramientas que se van a convertir en una capacitación para que las personas puedan aplicar estos recursos para su bienestar. Sí, porque claro, está en 2 vertientes. Por un lado, recuerdo, por ejemplo, los que aprendieron masaje en esta primera generación, entre ellos tú, que realmente se hicieron de su dinerito cuando ya cada quien está aplicando los conocimientos que en aquel entonces, Ismael, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Les diera de una manera muy profesional, y ahora pues ya se está preparando la segunda generación. Sí, porque quedó en
en suspenso durante la pandemia, sí. Y ahora estamos reiniciando esta actividad que como es física y necesitamos el contacto físico, pues obviamente teníamos que esperar a que esto de la pandemia nos lo pudiera permitir por estos códigos de, pues de obviamente sana distancia, y ya lo estamos de alguna manera reiniciando, y el día de hoy iniciamos con el taller de runas vikingas. Es la segunda generación con nuestra querida Fabiola Villanueva. Ya tenemos el grupo los martes 17 a 9 de la noche. Hoy estamos iniciando, arrancando este mes de mayo, esta luna creciente, ya con un nuevo taller de runas vikingas. Así es, y bueno, pues este es el despliegue de tu trabajo. Realmente pues no se necesita que darse una vuelta por nuestros sitios, y bueno, encantado de apoyo, este soporte que siempre nos brindas. Y bueno, este fin de semana estamos allá en Chololan, en Puebla, y fue con el objetivo de hacer una aproximación a los diferentes aspectos que puede presentar esta interesante zona para futuros viajes, porque visitamos los costos, los restaurantes, estuvimos sobre los lugares, y yo creo que sí va a ser un sitio que la gente va a disfrutar mucho cuando se programe, ¿no te parece? Sí, es muy lindo. Este pueblo de Cholula es hermoso, tiene 365 iglesias, una por cada día del año. Entonces, cada 3, 4 cuadras es una iglesia, un templo, la decoración. Es increíble, ¿no? La energía que se siente, el silencio. Estuvimos haciendo meditación, estuvimos haciendo rezo, y la energía del pueblo en sí, el centro histórico, los arcos, el convento de San Miguel Arcángel, todo es súper lindo, ¿verdad? La iglesia de los remedios en la parte bueno, lo que habla lástima que no pudimos entrar al túnel, de la cantidad de interés que a lo largo de la tradición se muestra cada comunidad, como a ti te consta, sobre los mayordomos, que son los que se renuevan cada año para la administración y el cuidado del inmueble, que al final pues es un legado que a través de las generaciones viene siendo trasladado. Entonces, de veras, en realidad cada recinto religioso está completamente limpio, pintado, cuidado, arreglado, jardines, se está trabajando, todo es impecable, es impecable, es increíble. Y bueno, al movernos con los taxistas, porque estuvimos haciendo también el recorrido de a pie, pues realmente son bastantes iglesias. No sé si son 365. Son 365 iglesias. Pues bueno, eso habría que investigarlo un poquito más, pero sí, por lo pronto, desde la vista de este cerro, que es el basamento más importante que tiene México, que está sepultado en tierra, y que desde el año 1560-70, después de este artero proceso de la conquista y la invasión, ya estaba sepultado. De hecho, cuando los conquistadores llegaron sobre el sitio, se realizó una triste matanza que en menos de 8 horas ultimaron a más de 3,000 indígenas, así por las huestes de Hernán Cortés. Se recuerda una defensa también heroica contra los tlaxcaltecas, los cholultecas, pues debido a esta gran formación y de orgullo, y que pues hoy por hoy, que son 450 metros de cada lado, imagínate, 450 metros de cada lado, y casi 70, para ser preciso 67 de altura. Hoy es el monumento, porque estuve revisando durante estos días la información, es el monumento más grande que se ha ocupado el ser humano en la historia de la civilización, que se ha construido de la historia antigua. El más grande. Es decir, ningún templo, ni la pirámide de Keops, ni estas digamos, estos grabados que están en la estatua de Ramsés II allá en Abu Simbel, que por cierto en la presa de Asuán, que lo tuvieron que retirar con un lujo de tecnología en los años 80, que lo lograron. No hay un solo lugar que sea un solo monumento. Ciudades, pues sí,
porque son grandiosas algunas ciudades antiguas, pero un solo monumento que haya sido ocupado tal cantidad y volumen de personajes, de tierra, de elementos constructivos, de traza, de diseño, todo lo que implicó, dedicado por completo a esta maravillosa representación de Tlaloc, pues es grandioso. Y pues desde ese cerro se ven las iglesias, porque dábamos la vuelta para ver cada una de estas, y sí, cada barrio tiene su iglesia, por más pequeña que sea. Es increíble todo este desarrollo de la mezquitas, de la colonización. ¿Cómo le llaman? No, capillas y son oratorios. Eran ermitas para hacer posible que este fervor religioso, detrás de esta situación tan triste y tan difícil que ha de haber sido el proceso de la conquista más allá en Xololan, pues lo que dejó como digamos expresión, pues fue esta conexión con la parte mística cristiana, que deja pues muy patente esta presencia de 365, como dicen. Hasta ahora me quedo con lo que está reportado. Habría que investigar muy bien cuántas son las que están abiertas. Inclusive el convento de San Miguel Arcángel nos comentaba, ¿no?, que está sobre el templo de Quetzalcóatl. Sí. Y bueno, todavía hay los escalones, todavía pertenecen. Todavía los escalones son de aquella época, algunas esplanadas. Y bueno, sobre Xololan tengo unos datos interesantes mientras Gaby nos ayuda con las imágenes. El nombre es Tolan Xololan. Tolan es la representación en náhuatl de cómo se genera un entorno de desarrollo a partir de la cultura del maíz, porque Tol sería la espiga central del maíz. Entonces, cuando se honra y se representa como uno de los días calendarios, que es el Acatl, y sobre el Acatl es la parte de la columna de una planta, como es el bambú, pero el bambú de alguna manera no tiene flores, pero el maíz sí. Consta en los códices más antiguos que si tú le pones Acatl, el dibujo no es de un carrizo así simple, sino realmente es un maíz. Y tiene mucho sentido, porque desde la cultura teotihuacana, en la leyenda de los 5 soles, pues uno de los 3 regalos importantes de aquel entonces, que serían Anahuatzin, Quetzalcóatl, porque ha venido siendo esta representación de la transformación del ser humano actualizada hace 5,000 años, que se cuenta con este modelo. Le tocó, por supuesto, a Teotihuacán, y lo primero que regala, en este caso Xolotl, que es Xolotecutli, la versión interna y nocturna de Tlahuizcalpantecutli, que es Quetzalcóatl, este personaje regala la cuenta matemática, es decir, la medida y el número, la palabra, que en este caso es el náhuatl, y regala el maíz. Es el primer de los regalos tan importantes. Esto se recuerda en los anales de Cuautitlán acerca de los grandes regalos después de que surge de la cueva de Chicomostoc, al encontrar con una flauta y la compañía de las hormigas, el haber hecho un hueso de fémur, es perforado por las hormigas rojas y negras, tocado su flauta, encontrado los huesos, los tritura, hace una pasta con sus secreciones, reconstruye la humanidad del quinto sol, que es la que se está precisamente agotando en estas épocas, para iniciar otra vuelta de 5,000, y los regalos que otorga al ser humano son precisamente el maíz, la cuenta matemática del número y la medida, y la lengua. Y precisamente Tolan es todo el sistema que reúne en torno al desarrollo un pueblo a partir del cultivo del maíz, porque pues, es lógico, si no hay cultivo, pues la gente no come. Por ahí está la acepción esta de Tolan. Luego, Tlachicualtepetl es el nombre del cerro
Desde aquel entonces debió ser un cerro importante de altura para ir sobre él construyendo los basamentos dedicados precisamente al equivalente de la zona mayense, el dios Chaac, que es el dios de la lluvia. Y tú viste en los taluds y en los tableros una T, que es justamente esta representación mayense, pero por lo pronto olmeca, porque si bien es cierto que no hay representaciones mayas en la zona de Cholula, sí encontramos expresiones olmecas y de la zona de Oaxaca, en particular de los tableros de Mitla. No sé si te fijaste las entrecruces, que nosotros hemos estado ahí en Mitla, y realmente los tableros son iguales, y en algunas de las edificaciones sobre el remate a nivel de suelo están de forma redonda. Sí, curviada. Que solamente esto era pues correspondiente a la zona olmeca y que después va a dar paso a la zona maya. Pero lo que es interesante y que los arqueólogos se siguen preguntando es quién construye. Porque como te digo, a la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, sobre el 1500, que se hacen las matanzas, se desmantelan los templos para construir ellos sus edificios religiosos y tratar de instalar, la creencia a través de la evangelización que hacen los religiosos sobre el cristianismo. Hay una predominancia de que fue sitio de peregrinación. La importancia de Cholula, en mi opinión, y yo te lo comenté varias veces, no se le ha dado la importancia que tiene, y por eso pues ya va un primer llamado para que nos organicemos en la mexicanidad, en las diferentes organizaciones, para solicitar de manera ordenada que pudiera tomarse el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAH, el tiempo y el recurso para empezar a trabajar la zona, porque tú te das cuenta la extensión que tiene. Sí, es inmensa. Paralelo surge con Teotihuacán, en paralelo, así de grande fue. Obviamente pues no tiene los 4 kilómetros de largo que tiene Teotihuacán, pero por lo menos sí unos 2.5 a 3 kilómetros de vestigios que se tienen ahí, pues sí se logra. ¿Cómo debió de haber sido esta lucha de creencias que realmente se desmanteló gran parte? Y también nos decían que ellos mismos habían destruido parte de su templo, me imagino que para sabían que llegaban los españoles y para proteger, a desmantelar como lo más sagrado, yo me imagino, ¿no? Tal cual, en términos de proteger y que no haya sido profanado claro. Exactamente. Pero ya para el año 1200, según las crónicas de los informantes de aquella época, que todavía se recuerdan hacia la época de la construcción de Mexico-Tenochtitlan, que se da sobre el 1300, ya dejaba de funcionar a partir de la partida de Quetzalcóatl. Lo que quiere decir del Quetzalcóatl histórico, que tuvo presencia en varias ciudades sobre el año 1050. Quiere decir que este personaje y los colegios de esta gran sabiduría debieron de tener presencia, fíjate, Xochicalco, Tepoztlán, Malinalco, Cholula, Tula y obviamente Chichén Itzá. No estamos hablando de una zona pequeña, no. Estamos hablando de un área de influencia casi de unos 4 o 5 estados, para que veamos la importancia que desarrolló este grupo de sabios alrededor de 2 personajes. Son Seacaltopiltzin-Quetzalcóatl, que hay evidencias muy importantes de la continuidad de la manifestación de la serpiente emplumada, que conste que no necesariamente, y esto está bastante comprobado por los arqueólogos, los epigrafistas que estudian los símbolos, los antropólogos, que serpiente emplumada realmente se desarrolla con los olmecas hace 5000 años, es decir, 3500 años antes de Cristo. Serpiente emplumada ya representa estas fuerzas del cielo y de la tierra,
este hito de la transformación del ser humano y se expresa en el juego de pelota, se expresa en la cuenta y la matemática vigesimal, que después va a dar cuenta del engrane del tonal powali de los 160 días. Pero también es el Solkin maya, entonces parece ser, todo apunta que los olmecas, siendo el núcleo raíz, se desprende uno hacia la zona maya, un núcleo, para dar cuenta en esta forma tan particular que es la mayense, y la otra son los diferentes periodos. Por ejemplo, en el Golfo, el Tajín. Hemos estado ahí, qué preciosa serpiente emplumada. Ahí, pero luego la serpiente emplumada en Teotihuacán y la serpiente emplumada también en Cholula. Haciendo un poquito de recuento, si nosotros vemos cuánto antes los primeros taluds, los tableros y los primeros edificios, porque van construyendo, tú te diste cuenta, una época encima, otra época, hasta 3 épocas, que es la del año. Sí, las generaciones 1100. No les da para, como las templos, igual son por generaciones. Así es. Llega un nuevo, me imagino que es, ¿cómo grupo, se le puede decir? Grupo de, ¿cómo se le llama? Son sacerdotes multidisciplinarios, porque un sacerdote era preparado en matemáticas, filosofía, geometría, arquitectura, lengua, filosofía, y aparte había una disciplina para gobernar. Eran multidisciplinarios. Sabios. Eran grandes sabios. Claro, se dividían los colegios, pero los que adquirían ya un grado Quetzalcóatl manejaban todas estas disciplinas. Claro. Varias disciplinas. Y entonces cuando estos colegios llegaban, definían no destruir, sino construir sobre esa misma, honrando aquello que se había relacionado ahí. Sí, porque es como un escenario, ¿no? Era como una circular y las estelas, las escaleras, o sea... Sí, sobre todo la plaza principal, increíble. De hecho, estuvimos contando los escalones y son 2 grupos de 26 escalones. Si tú los sumas de escalones por 2, 26, por 4, 52. Y esto te da cuenta de estas celebraciones del conteo del Xihuitl cada año para hacer la cuenta de Venus y hacer el Xiuhpowali, que en este caso es la gran cuenta de 52 años. Imagínate cuán atrás están estos tableros y desarrollos constructivos, tomando en cuenta la parte astronómica, la parte filosófica, la parte matemática y desde luego la parte arquitectónica, que es arqueastronomía. Vimos como de la calzada principal, donde sale el sol, que es oriente y poniente, estaban los taluds exactamente dirigidos a 45 grados. Y nororiente y norponiente estaban directamente dirigidos con el cruce principal de la plaza. Y lo que me llamó la atención es el chacmol, que está pues ya bastante deteriorado. Lo único que se puede ver ahí es el mapa del cuerpo. Así es, lo que queda. Y una esfera, por ahí vienen las fotos en la que yo publiqué de una esfera con una cara muy, digamos, o en mi muro, Gaby, dice Zona Arqueológica Cholula, en la primera publicación de hoy, y ahí vienen esta fotografía donde están una esfera de piedra de un rostro humano. Con sus ojos, labios. Totalmente olmeca. Es difícil labrar eso, ¿verdad? Digamos que sí, y se tomarían bastante tiempo, porque lo que se tenía que pegar era el sílex, que serían las piedras más duras junto con la obsidiana, para estar horadando la piedra, porque ellos no tenían la fundición del metal como tal. Entonces imagínate piedra a piedra estar generando la talla. Sí. Es realmente un arte que fue en aquel entonces pues todo el alcance tecnológico. Labios anchos, nariz ancha. Y también el pulido a través de un lazo, un palo de madera, de tal manera que por rotación se va esmerilando, que era pues de alguna manera lo que ellos contaban con aquel entonces. Entonces, al acercar la piedra al esmeril que está girando,
pues entonces se le puede ir formando mayor cantidad de expresiones de las líneas y las curvas que necesitan la parte escultórica, que realmente pues es increíble. Bueno, del Tlachihualtépetl hay dos versiones, una que sea como el lugar de la huida, y sí debe ser, porque si llegaban los españoles, llegaban bastante armados y no, porque ellos siempre respetaban el recibirles con altos honores. Esa es como la primera parte. La respuesta del conquistador fue acabar con las vidas, y así se recuerda la matanza de Cholula, donde perdieron la vida por lo menos 3,000. Y de hecho hay registros arqueológicos donde hay enterramientos masivos. Sí. O sea, tú le escarbas tantito cerca del Momostli, que así se llama el edificio en náhuatl, y pues hay grupos de 50, 60 cuerpos de aquí. Y lo que fue obviamente la peste, que pues es una parte de una bacteria que venían trayendo los conquistadores, de la cual nuestro sistema de defensas no estaba preparado, y sucumbió. Encima, fíjate, enfermedad, tristeza, la parte de guerra más los enemigos locales, el abuso, todo. Esa es una parte de la acepción de Tlachihualtépetl. Pero la otra sería el descenso del agua, y ahí nos dijeron que la forma como ahí llueve es intensa porque está rodeada de las montañas. Sí, custodiada por los volcanes. Custodiada de los volcanes, un atardecer increíble, oportunidad. Y entonces es el lugar donde cae el agua que se cuela, por eso se ha confundido, que rueda, que surge de la montaña, pues de donde viene el agua, de la parte más arriba, ¿no? Por tanto, hay dos grandes cultos, el culto a Tlaloc, sin duda, en este caso Ejecat, que era muy antiguo en el Valle Central, pero también al viento, Ik, que es esta T, y a Quetzalcóatl. De hecho, nos tocó escuchar a algunas personas que dicen, y de esto realmente no hay vestigios muy contundentes, que donde está el convento principal en Cholula, debió de haber estado el templo de Quetzalcóatl a las faldas del Tlachihualtépetl. Es incierto porque los vestigios no apuntan, a menos de que haya sido como recuerdan la maqueta ustedes del Templo Mayor, donde el templo de Quetzalcóatl fue derruido para levantar la gran catedral otra vez encima de Quetzalcóatl, que es redondo. Entonces, cuando los templos realmente no son demasiado fuertes ni con demasiada piedra, son muy endebles, se pueden derrumbar en cuestión de un año, ya no tienes ningún vestigio ahí. En fin, esta parte de la representación de la lluvia y este vínculo con la sabiduría de Cholula, lo que sí podemos decir es que estuvo admitiendo pueblos ñañú, pueblos olmecas, un intercambio importante con la cultura ñusabi, la cultura obviamente de Mitla, la cultura de Tabasco y la cultura del norte del país, de tal manera que se fueron agregando, como pasó en Teotihuacán, a lo largo de 800 años, porque hay algunos vestigios que debieron ser del año 1200 antes de Cristo. Súmale, son 3,000 años. Bueno, ahí está esta maravillosa expresión de la tradición anahuaca tolteca, Xicalanca, así también se le llama, pues en un orden de un desarrollo increíble. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la zona arqueológica? Sí, esa parte que pareciera como un centro ceremonial, porque era semicircular, sí, lo que estaba a la vista, claro, ¿no? Porque obviamente no está totalmente despejada el área, es increíble, ¿no? Como o alguien lo enterró o no le han dado la debida importancia para obviamente que estar a la vista, porque
pues obviamente todo confluye en el templo, pero no en la zona arqueológica. Sí. Bueno, igual y por los tiempos, ¿no? Ojalá que se pueda recuperar esta parte, pero esto de ver ese como templo ceremonial de forma circular, ver los escalones, ¿no? Imaginar cómo serían en ese momento sus ceremonias, los personajes que subían o bajaban de esas escaleras y realmente qué se llevaba a cabo ahí, porque están las 2 estelas y en medio está otra. Son 3 en cada pero rumbo. Como que el tipo de roca no es la misma, entonces como que no sé. Y luego hay una estela en donde pareciera que hubo un personaje ahí que ya no está. Así es. Entonces dices, bueno, se robaban las piezas, ¿qué pasaba ahí, no? Son muchos años. ¿Cómo habrá sido, no? Y aparte grandioso. El tipo de escalones y te lleva como a otra estancia. Y bueno, yo me imaginaba luego las películas del Imperio Romano, ¿no? Ese tipo de... Porque yo te decía, pero ¿por qué esas escaleras pareciera que no llevan a ningún lado, ¿no? Como a otro pasillo para subir a otro nivel. Ajá. Pero en ese nivel había como otro espacio ceremonial, pareciera, ¿no? Entonces ha de haber sido impresionante observar su construcción. Ya ves que yo preguntaba si había códices en donde hubiera dibujos de cómo pudo haber sido, pero obviamente la iglesia los tiene en su biblioteca, en el convento. Y los que hubo los destruyó. ¿Y qué? Y los que hubo los destruyeron. Ah, no, claro, los que destruyeron y algunos que alcanzaron a sobrevivir. Imagínate reconstruir, sería increíble, ¿no? Increíble, o sea, por ver eso. La armonía, el amor, la inteligencia, la sabiduría con la cual vivían, increíble. Tener esos paisajes. Increíble. Obviamente desde ahí poder ver quién se acercaba, ha de haber sido impresionante. Impresionante. No por nada logró mantenerse a lo largo de 2 siglos de 400 funcionando bien. Porque en los anales, insisto, si en el 1300 ya se hablaba de Chololán, imagínate cómo debió haber sido 400 años antes, en el esplendor de Teotihuacán y paralelamente el esplendor de Cholula o Chololán en toda su magnificencia. Debe haber sido, como tú mencionas, increíble. Sí, porque las celebraciones, claro, los acuerdos, las fiestas, eventos astronómicos. Los eventos astronómicos. Imagínate los eclipses, observarlos desde ahí. Porque bueno, ahora nos imaginamos conocer diferentes ciudades, pero ahora tenemos redes sociales, conocemos de geografía, sabemos dónde están los estados, las zonas arqueológicas, pero en esa época donde todo era descubrir, comerciar con otras comunidades a la distancia. Yo te decía, bueno, ¿cómo se comunicaban? ¿Qué animales tenían para, obviamente, cargar lo que llevaban? Sí, realmente el traslado era de la carga de costal y canasta, porque como tal no tenían animales como se tenían en Europa, como es el caballo, la mula, para poder generar un apoyo. De hecho, los cuadrúpedos no eran tan crecidos en Mesoamérica, sino eran pequeños cuadrúpedos, como es el caso de los bueyes en Asia, ¿no? En donde se pueden cargar bolsas en los bueyes, o los camellos, que son los dromedarios, que son parientes de los equinos, que son los caballos. Aquí en Mesoamérica no se contaban con estos apoyos, y por lo tanto, pues el cargar el bulto, cargar la canasta, era pues un oficio y algo que ellos desarrollaban muy bien, y tenían porteos, de tal manera que se tenía muy fácil las rutas hacia el Golfo. Es increíble. Y las rutas hacia el por Pacífico. Eso tenían esas piernotas. Las rutas Imagínate. Sí, hacia otras regiones y culturas, en donde los intercambios, como tú bien dices, sí, intercambios comerciales, culturales claro, y de conocimiento. Claro. Las mezclas de unas... Los avances que en aquel entonces debieron de haber inclusive hecho. En varias zonas ecológicas, y ahí mismo lo mencionan, estas ofrendas que había con caracoles y cosas del mar, que dices, bueno, ¿cómo llegaron? ¿Qué hacían aquí? Claro. En Teotihuacán es muy claro que las ofrendas tienen obviamente una presencia de objetos del Golfo, del mar. Sí, porque alguna vez llegué a leer artículos donde decían que el nivel del mar, pero no tiene nada que ver. No, más bien no es muy reciente. Claro, es más bien que los trajeron como ofrenda de Totalmente. Las zonas arqueológicas del mar, ¿no? Así es. Porque estaban completamente comunicados a través de una red de intercambio. Y la red de intercambio, que en este caso eran los Posteca, bueno... O había ríos que llegaban al mar.
Desde sí, la parte por central, ejemplo, que fuera más fácil por ejemplo, navegar. el río Coatzacoalcos. Pero este está hacia... Bueno, pero sí hay hacia el ríos Golfo. que están totalmente recorriendo de la zona. Sí, es que sí suena más lógico. Así es. Que a través de Está, los ríos está el llegan a mar y Usumacinta, se está el río caen. Coatzacoalcos, está en la zona de los Tuxtlas, el río, a lo largo del río Coatzacoalcos, están los bastiones que no le daría presupuesto de la Federación Alina para ponerse a trabajar tantas construcciones a lo largo de estos 7 estados que son Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ya llevo 5, me faltaría Veracruz, ahora sí que el puente sería Hidalgo y Puebla. Estamos hablando de tan solo estos 9, bueno, y contando Guerrero, pero Guerrero menos, porque después de la Sierra Madre Oriental ya no es tan grandioso. Donde es tan grandioso es en la occidental, la Madre Oriental, donde está el Golfo, y donde sí el desarrollo, el esplendor constructivo es increíble. Ahí te va. De la Universidad de Berkeley en Ohio, gracias a las técnicas de barrido, de resonancia con microondas desde los satélites, Claro. ya tienen el mapa de las construcciones de una red. Aunque haya un edificio sobre. Si yo te Pero digo ¿cómo pueden 30,000 zonas, son pocas. Está inundado, es decir, está reticulado como al menos casi cada 70, 80 kilómetros hay una zona que desarrolla la cultura de la época. Cada 80, 90 kilómetros. Imagínate todo lo que es el México centro y sur, más Centroamérica, no había dinero. No, pues no. Porque Bueno, no lo habría que suficiente aparentemente interés para son cerritos, invertir, claro. son edificios que, claro, con la dinámica de la selva se los come. En fin, mucho que seguir comentando. Y bueno, la presencia de serpiente emplumada, gracias a Gaby que nos ha mostrado algunas fotografías. Y bueno, los portadores de la cultura ñañú, ñusabi, que son los de la lluvia, los de las nubes y la lluvia, porque como están en la alta montaña, pues todo el tiempo llueve. Cuando hemos estado en Hidalgo, a ti te consta cómo está lloviendo todo el tiempo. Y los árboles. Chiapas, que es este límite transcultural, etcétera. Bueno, pasando al tema de las iglesias, pues sí, es grandioso la forma como los pueblos los hicieron suyos los templos, y a lo largo de los siglos los han conservado, con periodos históricos que han sido difíciles. Pues obviamente cuando el gobierno de Juárez se genera la época de la guerra con la cristiandad, pudieron sobrellevar, hacer acuerdos, cada quien separando los bienes del Estado, los de la iglesia obviamente, pues estar desarrollando pues cada quien sus cultos y sus actividades. Pero bueno, de los templos que visitaste, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención? Sí, obviamente San Miguel Arcángel, ¿no? Su energía es muy linda, una iglesia enorme, la energía, la biblioteca que tiene en el jardín, el convento, la capilla de la Tercera Orden que está a un lado, porque son 3 iglesias en una. 3 iglesias en una escuadra, y el convento franciscano. El convento, bueno, a mí me encanta, siempre me han atraído mucho la energía de los franciscanos, siempre este tema de, no sé, yo creo que desde que era niña, cuando vi que Marcelino Pan y Vino, como que me dejó impactada. Increíble película esa. De vida mística, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Y este tipo de, que yo te decía, ¿por qué las iglesias de aquí tienen como ese pasillo a lo largo de la iglesia, ¿no? Del contorno, pero por la parte alta, como si por arriba pudieras hacer un recorrido, sí, ¿no? Como si fuera un pasillo, digamos, a lo largo de la iglesia. Entonces la decoración, yo lo comparo mucho con el árbol de la vida, ¿no? Siempre veía las esferas, en qué esfera. Tú dices de la geometría de la cábala. Sí, del altar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en este templo, la parte alta no está la Trinidad, sino el Arcángel San Miguel. Está en la parte alta, luego está Dios Padre, casi a la altura de Tiferet,
¿no? Dios Padre recibiendo a su Hijo, al Maestro Jesús cuando trasciende, y luego los custodios, ¿no? Obviamente los padres de la Virgen María, José también, custodiados por los 4 arcángeles. Como cada iglesia tiene como sus, de alguna manera, como el acomodo del personaje principal, obviamente, de la iglesia. Sí, que es el patrono, tema de la iglesia, patrono, ajá, ¿no? a quien honor de ellos se construye. Exacto, porque tú dices, bueno, ¿y ahí dónde está María? Pues ahí no o sea, como hay capillas que son totalmente patriarcales, masculinas, sí, y otras que veneran más a la Virgen, y entonces sí, la Virgen es el tema central, sí, de ese templo, y obviamente esos templos enormes que obviamente tienen a todos los santos, ¿no? A lo largo de las mini capillas que tienen estos templos enormes y que son pequeños oratorios, sí, donde puedes hacer como ermitas, tu ofrenda y tu rezo, ¿no? Estas iglesias antiguas que obviamente, y el bañado de oro que obviamente pues no tenía límite, sí, con la inversión económica. Híjole. O sea, de verdad que la corona vino con y bueno, también con el saqueo de oro que hicieron en México de los metales, sí, pero es impresionante. Sí, así debe haber sido la impresión de ver las zonas arqueológicas, ¿no? Y es como llegar y decir, pues esto no es importante, ahora es importante eso. Es una imposición. Exacto. De hecho, es una imposición que es lo que siempre tenemos que ir actualizándonos, trabajar en que el cristianismo no está mal en su enseñanza, eso no es lo que se critica. Sí, la parte mística, claro, exactamente, como cualquier... Pero es tan grande también la enseñanza de la Toltecayo, de la tradición de Anáhuac, en torno de la figura de Quetzalcóatl y su enseñanza, que al final del día es el desarrollo sublime de manera integral del ser humano, que está representado en su figura serpiente emplumada. Sí. Y eso es lo que debiésemos trabajar y que viendo grandes grupos que son herederos de estas tareas tan importantes que sería la actualización desde hace más de 100 años por parte de diversos grupos de academia, de tradición, de cultura, de danza, de protección de todos estos usos y costumbres que pues vienen haciendo pues de decenios para acá, pero conforme va creciendo este interés por el conocimiento de Anáhuac y de la Toltecayotl, realmente yo veo con mucho entusiasmo cómo los jóvenes de estas nuevas generaciones también están empezando a leer los registros del Huehuetlactoli, de la palabra que viene siendo tradición oral, que se pudo haber compilado de lo poco que se cuenta, y que pues ahí están las expresiones de aquellas fuerzas, porque en sí no son deidades, sino son las expresiones de la energía del universo que están organizadas de manera geométrica. Por eso se construye de manera geométrica. Entonces, sí es de llamar la atención la intención, la pasión con la que las comunidades resguardaron todas y cada una de sus iglesias. Es de llamar la atención, en verdad. Sí, porque de repente llegan y... Bueno, yo he leído que a algunos les dieron tiempo de avisarles, ¿no? Era como, va a venir tiempos de oscuridad, de donde tenemos que la guardar consigna de conocimiento, justamente, ¿no? Y entonces a quien se le pudo avisar y lo pudo hacer consciente, pero quien no, es fuerte, porque la energía también ahí se siente de miedo, o sea, sí se siente la angustia, claro. Sí queda esa energía ahí de esa época, entonces... Y bueno, qué contraste, ¿no? Porque es increíble cómo a través de la fuerza, el abuso, llega obviamente otra cultura que obviamente viene con la vertiente de la imposición, pero también trae una parte mística, ¿no? Así como los árabes hasta llegaron a España. Hasta cierto punto sincrética, sí. Sí, es increíble. Sí, es igual que pasa en España, en la zona árabe, en la Alhambra, en Sevilla. Realmente ahí estaban los sheiks. No estaba el sultán, porque los sultanes son más en la parte de, obviamente, Medio Oriente, pero más que sultanato, los gobiernos que llegan a instalarse en España son esplendorosos. Pero fíjate que yo pensaba que... Y aportan geometría, claro, lengua, o sea, todo lo que sí, conlleva, o sea, la claro, aportación. Es, ¿no? Como un costo-beneficio, ¿no? Sí. Lo que se destruye y lo que aportan.
A veces pensaba que solamente en Europa existía ese tipo de energía de conquistar, pero cuando empecé a leer aquí que también aquí los mismos pueblos mataban y conquistaban, o sea, aquí pasaba lo mismo, no a esas dimensiones. No, pero hacían, sí, también hacían sus campañas. O sea, ya es inherente al hombre ese tema de la conquista y es inherente. El macho alfa de conquistar pueblos. Sí, mira, habría como dos oleadas de formas de lograr la expansión. Por un lado, como tú dices, es el hacerse de territorios para obtener los insumos y entonces es generar el acuerdo y el tributo. Es decir, yo asumo tus mujeres, lo que coseches y los bienes, generamos un acuerdo y se llama la hoja de tributos. Esta era una forma de gobernar y entonces tú los protegías. De tal manera que si formaban parte de tu red de pueblos, cuando venían otros esfuerzos conquistadores, entonces tú podías generar la proclama de la defensa y el armamento y el ejército obviamente estaban protegiéndote. Esto es un servicio a las diferentes jerarquías que se da en términos aristocráticos en todo el mundo. En la historia antigua así se da. Pero hay otro modo, que este es el que más nos interesaría conocer, que es el esplendor donde no se hace una conquista con la guerra, sino a través de la conquista de la sabiduría y el conocimiento. Entonces ya no hay un sometimiento, sino hay una activación de una forma de conquista en términos intelectuales, en términos de la armonía, en donde los que van escuchando sobre el modelo del desarrollo dicen, por supuesto que nosotros queremos participar, a donde hay que ir para que se nos instruya. Y entonces aparecían las migraciones a estos centros de conocimiento para que a lo largo de los siglos, Sandoval, que esto es lo que llama la atención, se hayan organizado de tal manera de generar un buen ciclo de cosechas, un buen ciclo de intercambio mercantil, para que los sabios, a través de los diferentes colegios, pudieran ir formando a cada generación de lo que llegaba, porque llegaban de todos los lados de Anáhuac, llegaban del norte, buscando en primer sitio, pues, dónde vivo, quiero comer, quiero una estabilidad, ¿no? Sí. Y bueno, había barrios donde cada quien a sus formas le seguía, pero venía como la forma principal, la más grande. Y es ahí donde el enriquecimiento del conocimiento se va logrando con una cultura que va creciendo con el paso de las generaciones. No es lo mismo de un puñado de sabios que inician con el primer modelo, que viene otro y lo mejora, otro y lo mejora, otro le va agregando más para hacerlo más fuerte. No se detiene. Teotihuacán tienes, por lo menos así muy concreto, 800 años de desarrollo. Tú lo viste, Chololan, estamos hablando igual de 800 años de desarrollo en diferentes épocas, en diferentes periodos. No, son más. ¿Cuánto vivían? El otro día hacíamos un cálculo que más o menos 3 generaciones serían sobre 120 años. 3 por 4, 12. Estamos hablando de 13 generaciones en donde es el mismo sistema de lengua, el mismo sistema de base calendárica, la celebración es astronómica, y a veces la celebración, porque no es histórica, de la remembranza de la conquista de tal gran jerarca que logra apaciguar y controlar de alguna manera, yo diría administrar territorios. Y se les gastaban, que con esa fuerza pues se extendían, porque ellos nutrían, no solamente de alimento, sino nutrían el conocimiento. Sí, claro. Y eso es lo que lo vuelve portentoso. Así. Y que no solamente pasa en Mesoamérica, pasa en el Perú, sí, donde les siembran también las diferentes oleadas de los conquistadores, destruyen y colocan encima las mismas, el mismo para método. Borrar, como decir, pero lo mismo le pasó a los cristianos con la llegada de los árabes. En el año 900, mezquitas. Las mezquitas, y no pudieron hacerles acuerdo final sino hasta el 480, es decir, 500 años después.
Y actualmente sucede, cuando Estados Unidos bombardea estos países árabes, lo que primero que hace es destruir sus templos y sus bibliotecas. Sobre todo Irán, Irak, y lo haciendo. estaba comentando Iván en Gran Misterio, ¿te acuerdas de este canal de YouTube? Sí. Que por cierto, Buenísimo, escúchenlo, joven, está haciendo un gran trabajo de investigación y de divulgación, porque realmente se documenta, uno lo oye hablar y va a los sitios. Y precisamente acaba de visitar el Museo del Louvre, Iván, ¿Sí? y hace el recorrido de la sala sobre Irak, sobre los antiguos sumerios, y está tomando la cámara, quien le ayuda y le acompaña, sobre estas tablillas y estas figuras de barro que tienen por lo menos 3.500 años. Y él le llama mucho la atención quiénes son estos primeros jerarcas, quiénes son estos primeros gobernantes que irrumpen en el desarrollo común que allí se llevaba y que pareciera ser que han descendido de un nivel jerárquico que desconocemos para entregar ciencia, arqueoastronomía, lengua, matemática, todo un modelo que ya no se va a parar a lo largo de 5.000 años. ¿Quiénes fueron estos personajes? Sí, es lo que Iván... ¿Quién les enseñó lo que sabían? Porque de repente surgen, porque hay otras comunidades que van, se les sigue la huella, que van con su estilo de ser nómadas, muy lento. O sea, el aprendizaje, la evolución es muy diferente a otras civilizaciones. La velocidad es impresionante, la diferencia. Lo mismo que hoy... ¿Por qué eligen ciertas ciudades, ciertos lugares? Ahora, lo que tú me preguntabas, y que sí es interesante, ¿por qué eligieron el Valle Central estos sabios para hacerse desarrollar en medio de lo que es la fuerza de la naturaleza? Es inaudito. ¿Por qué en medio de las expresiones de los volcanes, que son las erupciones, de los terremotos, de las inundaciones? Claro, ¿por qué? Porque son zonas telúricas con una energía tremenda que ahí se siente. Ellos cómo sabían dónde sí, dónde no construir. De este lado del Popo y el Ixtla, a ti te consta, están los grandes sistemas constructivos antiguos anahuacas. Ahí está Teotihuacán, está Cholula. Pero también del otro lado, hacia el 1300, está México Tenochtitlan, pero todos alrededor del volcán. Es como decir, del otro lado de las montañas hay una población con una civilización y los de este lado también. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, yo siento que bajo estos conceptos de trabajar con las fuerzas de la naturaleza, todo esto se ha ido perdiendo, que es parte de lo que hay que recuperar. Claro, y esa es parte de la labor que tenemos en Cali Mexico, lo cual te agradezco que te has venido desarrollando en su coordinación para hacer recorridos con este valor cultural y este valor académico en nuestras próximas salidas. Que por lo pronto tenemos una, ¿no? Este domingo vamos a ir a la visita a la zona arqueológica de Tula. Nos vas a enseñar un poquito tenemos de ahí su un cartel, gastronomía, de su historia, porque a veces vamos como turistas, a veces podemos pagar un guía de turistas, a veces no, y como que nada más estamos acostumbrados a ver, a caminar, a hacer un recorrido y ya, ¿no? O en la escuela porque te envían y te dicen que escribas las notas, pero realmente a veces ni los guías tienen el conocimiento de lo que realmente sucedió. En el templo de San Miguel, ¿cómo se llama el más grande? ¿Cuál? El amarillo. ¿De Cholula? Ajá. San Miguel Arcángel. Sí. Antes de salir encontramos el sello tolteca del arte constructivo de las primeras columnas en los basamentos. Se ve la serpiente emplumada. Pero eso lo tomaron de la zona arqueológica, ¿no? No, fue labrado de época. Lo labraron. Y los cholultecas, anahuacas, han de haber dicho, aquí se va a construir a Cristo, pero la base de la columna son las patas de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Es increíble. No hay una columna que no lo tenga, y así a mucha discreción. En las esquinitas se ve el pico del águila y las plumas. Sí, las plumas. Impresionante. Que esto, si no estás abusado, porque pues bueno, yo vengo recorriendo las zonas arqueológicas hace muchos años,
No tienes ese ojo, se te va. Claro, sí. Y está en las narices de los religiosos. Quiere decir que la columna está dedicada a Quetzalcóatl. Tus columnas. Que eso es lo que tú dices, que de repente cuando llegas a una zona arqueológica, mira qué interesante, pero no es lo mismo ir con alguien que... Bueno, que te enseñan el tipo de greca, los colores, lo que tú me decías, es que esto lo hace Lina para reconstruir parte del templo, y entonces no lo hicieron ellos, ¿no? Y es, como tú me decías, es un lineamiento mundial que tienen, ¿no? De cómo tienen que ir de alguna manera, ¿qué sería? Dándole forma. Son métodos de manejo de los recursos a través de las reglas de la arqueología clásica. Hay formas internacionales donde nadie puede ir más allá de lo que es la intervención arqueológica. Hay un modelo internacional. Y bueno, la Escuela de Antropología, el Instituto de Arqueología, de Antropología, pues lo sigue. Como el templo de Santa Cecilia, ¿te acuerdas? Que fue reconstruido. Así es. Entonces, bueno, este recorrido va a ser en Tula el 15 domingo, de mayo. No, pues ahí está el domingo, cartel. no, en 15 días. En 15 de este días. domingo al otro, el 15 de mayo, nos vamos a Tula Hidalgo en una visita guiada. Va a haber un seminario porque va a haber una introducción de qué es lo que se construyó en Tula, la época, obviamente el periodo, obviamente la vida de Quetzalcóatl. Nos vamos a ir en la camioneta de Transportes Nogués, salimos del Monumento a la Revolución a las 8 de la mañana, vamos a llegar aproximadamente 10 de la mañana a Tula, todavía hay 10 lugares en la camioneta para las personas interesadas, tiene un costo de 650, ya incluye el transporte, la visita guiada, el seminario, porque obviamente nos vas a dar una pequeña conferencia para darnos una introducción y comprender el contexto de la zona arqueológica, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? ¿Quién llegó ahí? ¿Por qué se dio esta culminación de este periodo? ¿Con qué otras zonas arqueológicas conectaba? Es interesante, ¿no? Saberlo. Siguiente domingo, 15 de mayo. Sí, y la ventaja con este modelo es que vamos a estar preparando... Sí, vamos a ir a vivir varias zonas arqueológicas. A las que son de ida y regreso el mismo día. Sí, exacto. Pero luego vamos a organizar unas de una noche. Sí, claro, unos más lejanos. Porque son a dos. Es Cholula, pernocta del mínimo, sí. Porque bueno. Sí podemos armar, ¿no? Como geografía, a ver esta cultura con y cómo se comunicaban, y vamos a tener un mapa más amplio de lo que eran nuestra cultura de los con este objetivo, conocer un poco más de esta sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios que debieron de haber generado un esplendor en varias épocas, como estas que yo les narro en Xololan, para el año de 1500, y los azteca mexica ya la tenían sin operación, ya estaba enterrada. En el año 1500, obviamente. Sí, cuando llegaron los españoles, entonces ya... Ya no estaba operando, ya estaba enterrada. Así es. Obviamente, pues con los reductos de lo que son los poblados que quedaron con esta influencia cultural, pero pues no era lo mismo. La que estaba activa, obviamente, pues era México-Tenochtitlan. Y otras de Morelos, que en este caso serían los tlahuicas. También pero hay que hacer la visita al Zócalo, porque poco sabemos luego de... En Templo Mayor también, ¿no? Sí, también vamos a hacer la visita guiada a el Templo Mayor junto con el Museo de Antropología de Cuicuilco, en el mismo día, con la misma camioneta. Sí, se puede hacer. O bueno, para Ciudad de México se puede, la parte del sur que es Coyoacán y Cuicuilco, y la otra el domingo, Museo de Antropología y el Templo Mayor. Ahí vemos. Muy bien. Bueno, vamos a lanzar ya oficialmente nuestro diplomado de masaje holístico profesional con nuestro colegio de masaje. Y bueno, aquí están los datos, si quieres irle moviendo, aquí están ya. Sí, estamos, como les decíamos, lanzando esta segunda generación del diplomado de masaje holístico para las personas interesadas que
que ya tengan de alguna manera información acerca de cómo dar masaje, también pueden venir obviamente para integrar las técnicas que ya conocen, y para aquellas personas que obviamente no tienen nada de información del cuerpo, la anatomía, también es importante que vengan, porque obviamente vienes desde el principio, desde las bases, desde lo básico de cómo dar masaje, conocer el cuerpo, qué síntomas tiene el paciente, para saber obviamente dónde de alguna manera dar más fuerza o más contención al cuerpo. El diplomado de masaje holístico profesional, armonía y equilibrio en mente. Nuestra querida Carmen nos va a enseñar acerca del masaje relajante, el masaje sueco, masaje descontracturante y drenaje linfático. Muy importante el drenaje. Que es muy importante. Nuestra querida Carmen Trasancos Rosales es cosmetóloga, cosmiatra y acupunturista. Esto va a ser presencial obviamente aquí en el Centro Naturista Pandora. Sí. Son 6 meses, ahora. Obviamente un módulo por mes, van a ser 4 horas de clase cada 8 días, va a haber 2 grupos, los jueves en turno obviamente matutino y los sabatinos también para las personas que puedan entre semana, va a ser los jueves, y los que no puedan entre semana, los sábados se va a abrir un grupo. El costo de la mensualidad es de 1,900. Esto es importante porque en Economía Solidaria no cambiamos el costo de la primera generación. De la primera generación, esto sí hay que decirlo. Sí, claro, pues finalmente apoyando la economía que todos estamos de alguna manera sintiéndolo, ¿no? También con Urano en Tauro, que está de alguna manera diciéndonos, pues así como has ejercido la economía, ahora va a empezar a cambiar, ¿no? Y bueno, los beneficios. Si vas a Holística México, hay donde dice el botón de Holística Masaje, ahí viene un carrusel con fotos de la escuela de masaje, por favor. Claro. Los beneficios para este diplomado: el alumno podrá desarrollar de manera profesional una terapia de masaje realizado con calidad, disciplinas complementarias, ética, buena imagen y procedimientos de cabina, y contar con los elementos necesarios para la realización de sus terapias, poniendo en práctica todo lo aprendido desde la primera sesión del primer módulo. Los beneficios, entre ellos, fortalecer el carácter, autoestima al obtener una fortaleza y habilidad psicocorporal, obtener una formación académica que permita consolidar tus estudios en la salud integrativa, desarrollarte como terapeuta holístico al terminar 2 años de estudios, formar parte de la organización del Colegio de Masaje de Holística México. Obviamente los beneficios de la persona que recibe el masaje, por reducir el nivel de estrés, obviamente liberar toxinas con el drenaje linfático, reducir las contracturas musculares, que a veces, no nada más con un accidente, a veces decimos, no, pues yo estoy bien. El hecho de no sentarnos bien, tener una mal postura, de estar en la computadora, en el celular, nos hace que nos contracturemos, una mal posición al dormir, al sentarte. Con la computadora incluso. Claro, es lo que estaba diciendo, así es. Obviamente mejorar el sistema circulatorio, tonificar nuestro cuerpo, potenciar obviamente las defensas. El cuerpo necesita ese toque, ese masaje, la parte de consentir el cuerpo, de verdad que luego decimos, no es importante, es muy importante. Y bueno, obviamente me he dirigido a terapeutas psicocorporales, a psicólogos, sanadores, cosmetólogos, doctores, enfermeros, masajistas, al público en general. Decir, bueno, yo no tengo nada de conocimiento de nada de lo holístico, pero me encantaría, se me da como dar masaje, o me gustaría poner mi propio consultorio, pues obviamente es una muy buena opción para hacerse terapeutas de masaje. Las sesiones obviamente son teóricas y prácticas. Se van a impartir los conceptos teóricos metodológicos, el manejo de material didáctico, porque Carmen es una profesional y obviamente nos va a enseñar esta parte tanto de cómo dar masaje, de cómo recibir al paciente, cómo hacer un diagnóstico. Desde la primera sesión. Desde la primera sesión, así es. Entonces, un poquito del programa académico. En el módulo 1 es la introducción al masaje holístico profesional, que es la historia y el origen de la estética, aptitudes y cualidades, el perfil de la cosmetología, la deontología, por ejemplo, la atención integral al cliente, la recepción, cómo lo voy a recibir, la presencia física, el buen comportamiento ético, obviamente, tener... El módulo 2 es masaje relajante, porque el masaje relajante, que es el que más piden, tiene 2 etapas, la parte profunda y la parte donde se incorporan otras disciplinas complementarias. Entonces, fíjense, se va a ver anatomía, el análisis morfológico de órganos y sistemas, el sistema linfático, el sistema sanguíneo, el sistema bilioso,
el sistema nervioso, obviamente. Y miren, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia y la importancia de la asepsia, si nos quieres comentar el módulo 3. Sí. Pero sí es importante que Carmen va a incorporar otras disciplinas para enriquecer el masaje. Claro. El tercer módulo es energía, mente, cuerpo, es masaje relajante en la parte. La segunda parte es la piel, las capas de la piel, la dermis, el sistema nervioso del cuerpo, el aparato locomotor, los huesos, los efectos del masaje sobre el sistema locomotor, masaje relajante, introducción al manejo de tu propia energía, porque cuando estás dando masaje a la persona también estás colocando tu energía, entonces tienes que estar equilibrada, en sintonía, para identificar las áreas del cuerpo que requieran, porque a veces la persona dice, me siento mal, pero no identifico, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a identificar qué partes del como cuerpo. Un diagnóstico, ¿no? Sí, sintiendo tu energía, como en el Reiki, puedes sentir tu energía y sabes dónde está estancada, dónde hay que hacer mayor fuerza. Módulo 4. Sí, el módulo 4 tiene que ver con los órganos y los sistemas, y ahora sí vamos al masaje sueco. El masaje sueco pues es la tradición europea, y ahí estamos hablando de cómo la integralidad del sistema musculoesquelético va a tener que reportar, obviamente, el corregir y el darle un mantenimiento a los órganos y los sistemas, principalmente la columna. Si uno trabaja la columna, automáticamente uno genera una mejoría de, por ejemplo, padecimientos de orden digestivo. Sí, de los órganos, es impresionante. Las mujeres y toda su parte femenina no tienen idea cómo se mejora el ciclo de menstruación para las mujeres que están en el climaterio, para las que están recuperándose del post-embarazo. De un parto. Claro. Es increíble cómo trabaja. Y lo que decías hace rato con carácter preventivo, usted dice, no, yo estoy bien. Va a ver que si usted, así como ir al dentista es obligado una vez al año, a veces 2, si usted va con un profesional del masaje una vez por lo menos cada 6 meses, usted se va a sentir mejor. Claro. Adelante con el módulo 5 es el sistema linfático, el drenaje. Obviamente el sistema linfático nos va a enseñar las condiciones para realizar este masaje, porque sí es obviamente para ciertas personas también, porque es muy delicado ir recorriendo la linfa a lo largo del cuerpo, las contraindicaciones, el canal linfático, la depuración, la protección, terapia de alto nivel, tipo de drenaje en cirugías estéticas, por ejemplo, que obviamente desconocemos, pero para Carmen es una experta, claro. Drenaje linfático de intestino grueso, estreñimiento, que es muchas personas padecen de esto últimamente, y las maniobras de drenaje linfático de intestino. Sí, y bueno, cerramos con el diagnóstico y un tratamiento integral, que eso también es muy importante, y cómo facilitar disciplinas complementarias. Muy importante, por ejemplo, la nutrición, los valores y los fundamentos de qué no está haciendo bien el paciente con el sondeo. A ver, ¿cómo está comiendo? A ver, ¿usted tiene alguna preocupación? A ver, o sea, estar sondeando la parte biomecánica está muy bien, pero la parte psicoemocional es fundamental, y ahí el terapeuta deriva al psicólogo, deriva al terapeuta holístico, de tal manera que se va volviendo multidisciplinario, y no esperar a que esto se convierta realmente en un padecimiento que va a desencadenar pues ya un desorden importante biológico, y ahí sí ya precisamente uno como terapeuta, en el caso del masaje, puede uno derivar a tiempo antes de que se complique más. Además, con 2 grandes ventajas. Una de ellas es que todos los estudios están reconocidos por el aval académico que tenemos con MASACH, que es la Escuela Superior de Medicinas Alternativas y Complementarias de la querida Susana. Cuando usted termina y acredita las horas, usted recibe su diploma. Bueno, y también, obviamente, para concluir el diplomado, el alumno presentará un examen al concluir cada módulo. Son 6 módulos, después de cada mes, como en la generación pasada, hacemos un examen. El instructor nos calificaba de la secuencia que le hacemos al paciente para cada uno de los tipos de masaje, pero es muy práctico, como cada semana estás practicando con tu paciente, porque cabe mencionar que en la camilla, date cuenta que durante la clase obviamente deben de ser 2 personas por camilla, quien te da el masaje y yo lo recibo. Por ejemplo, yo soy alumna,
y se decide en el grupo quién recibe masaje en la primera parte de la clase. Entonces yo voy a recibir el masaje como paciente y mi compañera, que es obviamente parte del diplomado, va a practicar en mi cuerpo la instrucción que la maestra esté dando. En la segunda parte de la clase, porque son 4 horas, son 2 horas la primera parte, las siguientes 2 horas, ahora yo voy a hacerle la terapeuta y mi compañera va a ser quien reciba el masaje. Entonces ahora yo voy a aprender, pero yo ya lo recibí, ya supe cómo se siente recibirlo, y ahora yo voy a trabajar en las partes del cuerpo de mi compañera, que obviamente hay que hacer esa observación del tipo de masaje que se está haciendo durante cada 8 días, durante los 6 meses. Por eso llegas a practicar en el cuerpo de la compañera, pero también recibes el masaje, recibes los beneficios del masaje. Entonces es doble el aprendizaje. Porque lo estás y además que los beneficios siempre yo te escuchaba, además es delicioso estar recibiendo masaje cada 8 días. Era una bendición, después el cuerpo se acostumbra, de verdad, miren, había personas que no podían ir al baño y el simple hecho de hacer el masaje en el ombligo, hacer estos movimientos que se hacen, y decían, ya podemos ir al baño, ya no estoy estresada, ya puedo dormir mejor. Claro, porque tenemos masaje cada 8 días. Imagínense otorgarle ese tipo de terapias a sus pacientes cada 8 días, cada 15 días, darles un seguimiento. Sobre todo a las personas que están en un tratamiento que requieren este acompañamiento, ¿no? De un proceso que estén viviendo de sanación. Pues ahí está, ya está la información lista, ya la tienen en Mundo Holístico, al ratito lo vamos a dispersar. En las redes sociales. Y en las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, Rose, por estar en este programa especial de nuestra visita en Cholula. Seguramente estaremos muy pronto organizando una visita de una noche, una pernocta. Sí, sábado para domingo. Sábado para domingo, visitar la zona. Está súper cerca. Muy agradable el lugar, realmente se disfruta mucho. La comida. Y también que nos has invitado ya a la segunda generación de la Escuela de Masaje. Y bueno, tenemos en puerta ya nada más 2 eventos este fin de semana, ¿no? Bueno, este fin de semana tenemos nuestro diplomado de Ayurveda con nuestra querida Gaby Wells, el tema de yoga, este sábado y domingo, de 9 de la mañana o de la tarde. Obviamente el diplomado ya está avanzado, pero para los interesados, pues que se vayan preparando para la siguiente generación, que sería la tercera, para iniciar más o menos en octubre. Sí, de hecho, Rosa está haciendo lista de espera. Sí, hay personas interesadas, pero miren, como vamos ya más de la mitad, sí es más complicado iniciar. También tenemos nuestro diplomado de psicoastrología con nuestra querida Fabiola Villanueva, que también ya estamos en el módulo 11 de psicoastrología, ya bastante avanzadas. También nos han preguntado por la siguiente generación y bueno, obviamente con las clases de tarot hermético esta semana. Y también tenemos próximo un taller para jabones artesanales. Jabones artesanales. Con nuestra querida Carla Barrios, que ya nos dio el taller de velas, que fue muy lindo el trabajo de estas 3 clases. Y ahora estamos preparando un taller para jabones artesanales. Aprender a hacer jabones artesanales en base a la glicerina, que es natural, y obviamente con las plantitas, con la medicina, y que estas personas que están haciendo sus velas pues también tengan manera de aportar a la comunidad ese tipo de productos artesanales, también para fortalecer su parte económica, sus ingresos, desde el trabajo de lo que aprendieron con la medicina. Que esa es la ventaja de una escuela como estas, de que estamos terminando la generación, ya estamos preparando la que sigue, se van guardando gracias a los registros digitales sus datos, se organizan muy bien, de tal manera que ustedes serán los primeros que se enteran de nuestras siguientes convocatorias, mientras no sean presenciales, y esto a veces se graba para que en nuestro colegio virtual, que es Red Holística, ahí están todas las clases grabadas. Por ejemplo, lo de velas está grabado, y sí, como ya comentó aquí Rose, las personas ya pueden elaborar sus velas, salir y empezar a hacer la producción y ganarse su dinerito. Si están interesados y no pudieron tomar la clase, como las clases quedaron grabadas, si ustedes están interesados pueden hacerme contacto y les podemos dar acceso a Red Holística, la escuela virtual, para que accedan a esas clases, obviamente con su debido pago, para que puedan aprender a hacer cualquiera de los 3 tipos de vela, ya sea de parafina, de soya, o las híbridas, que es parafina combinada con soya, que quedan totalmente diferentes las 3, y ustedes elegirán qué tipo de vela quieren trabajar. Increíble. Así es. Increíble.
Muy bien, pues también para mañana vamos a darle los datos de la continuidad del módulo 9 de medicina integrativa, que va a ser masaje en 2 semanas. Así es. Va a ser 2 días, sábado y domingo. Va a ser sábado y domingo, va a ser presencial y mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos cámara para que la gente tenga ahí una persona a la cual manipular, porque se va a hablar de una introducción al masaje por parte de Luz Mendoza, que también ha resultado muy buena instructora, como todos. Es un módulo dentro del diplomado de medicina integrativa. Aunque no sean alumnos, ustedes pueden tomar ese módulo. Módulos sueltos. Yo quiero aprender ese módulo porque me es práctico para mí, ya doy masaje y quiero aprender una técnica diferente. Entonces puedes tomar ese módulo suelto, tiene un costo de 1,200, son 10 horas de clase, 5 horas el sábado, 5 horas el domingo, 21 y 22 de mayo. Si quieres venir presencial, vas a tener un costo de 1,400 porque obviamente hay que pagar la sede. Si es virtual, solo 1,200. Y ya que te inscribas, te vamos a dar la lista de a lo mejor de lo que tienes que tener a la mano, obviamente, para empezar a tomar este módulo 9 del diplomado de medicina integrativa. Muy bien, pues nos vamos. Muchas felicidades. Gracias, Rosa Sandoval. Hoy es día de la Santa Cruz, por cierto. Hoy es el día de la Santa Cruz, que en geometría pues finalmente es la que representa pues el arte constructivo de todas las épocas. De todo. No necesariamente la cruz es cristiana, No. sino más bien es un modelo geométrico que nos habla sobre la interacción de las fuerzas que son duales, complementarias y contrarias en el universo, que desde la antigüedad pues quienes las manejaron se convirtieron en personas desarrolladas. Así que bueno, gracias a la producción. Gracias Gaby, en producción. Y bueno, vamos a seguir. Muchas felicidades. Gracias Ari. Siguiendo preparando viajes. Por cierto, nos vamos a Tecolutla el último fin de semana de mayo. Ya hay pocos lugares, de verdad, ya hay pocos lugares. Por si alguien está interesada, solo mujeres, bienvenidas. Porque hay viajes mixtos, hay viajes de mujeres. Y bueno, en este caso, este es un clan femenino que va muy bien la convocatoria, ¿verdad? Sí, pues ya tenemos pocos lugares para las cabañas y las personas interesadas todavía se quieren venir de fin de semana. Ya se reservó todo el hotel, imagínense. Ya se reservó todo el hotel, exactamente. Así que si usted quiere viajar con el clan de mujeres, todavía es tiempo. A soltarse del esposo, del novio, de los hijos, de la casa, véngase a conectar con más mujeres, a meditar un poco juntas, haciendo trabajo de tantra yoga. Va a estar muy lindo el trabajo. Gracias. Pues gracias, sobre todo a todos ustedes que estamos participando en ir construyendo esta nueva conciencia planetaria. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Hasta luego.